otro sector del planeta, que es Latinoamérica. El presidente Herzog estuvo justamente en Costa Rica, Eddie. Exactamente, estuvo en Panamá y en Costa Rica. En los últimos días en Costa Rica estuvo por la toma de posesión de la presidenta electa Laura Fernández. Allí se reunió en Costa Rica con diferentes presidentes latinoamericanos y también con ministros de Relaciones Exteriores. En ese contexto se reunió también con el presidente chileno José Antonio Kast. Johnny. Mira. Y es importante, obviamente, y el presidente hondureño Nasser Sporle. Dos presidentes muy importantes, lo que da la opción de reabrir estas embajadas, tanto de Chile y de Honduras, en Israel en el próximo tiempo. Justamente de eso vamos a hablar un ratito. Ahora vamos a hablar con Hernán López. Él es el presidente de la comunidad chilena en Israel. Y queremos charlar un poquito sobre no solo este anuncio, sino también para que nos cuente un poco qué es lo que sucedió, por qué se fue. Hernán, te saludan Johnny, Eddie y Juli. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Me arranqué un ratito para hablar con ustedes. El placer es nuestro de que puedas hablar con nosotros. A ver, quiero empezar preguntándote ¿qué es lo que sucedió cuál es el estatus hoy de la embajada chilena, o cuál es el que estaba hasta ahora, digamos, en Israel? ¿Hay un embajador? ¿Qué sucedió con el último gobierno? ¿Y por qué, si el estatus es que la embajada no funciona, por qué sucedió eso? Bueno, el gobierno anterior del presidente Boric fue un gobierno, una etapa oscura para las relaciones entre Chile e Israel. El presidente Boric es lejos la autoridad más antisemita que había en la historia de Chile, y él desde un primer momento, incluso antes de ser presidente, ya había planteado una posición muy extrema respecto a Israel, considerándonos un pueblo genocida y todo ese discurso progresista extremo. Entonces, al momento de él de asumir como autoridad máxima de Chile, de inmediato hubo una tensión con el embajador en ese momento. La situación escaló al punto que el embajador de Israel, Gilad Shalit, quedó prácticamente marginado de la vía política y diplomática en Chile. Y el momento mismo en que él llegó, el presidente Boric ni siquiera quiso recibirle las cartas credenciales, porque había habido un incidente en Gaza respecto a un supuesto asesinato de un niño, que al final no fue, él desde el minuto uno le planteó una situación de tensión al embajador. De ahí en adelante, los 4 años de Boric fueron situaciones de tensión y de escaladas diplomáticas. Lo que pasó con el embajador de Chile en Israel, que debo de reconocer, el embajador Carvajal, una persona muy amigable a Israel, muy cercano a la comunidad chilena y muy cercano a la cultura judía en general. Hubo un incidente también de este tipo de cosas vinculadas con la guerra de Gaza, y el presidente Boris decidió llamarlo a consulta, que en el lenguaje diplomático es un gesto, digamos, de malestar respecto a una situación determinada. Este caso era la situación de Gaza. Ahora, el embajador Carvajal efectivamente viajó a Chile con la esperanza de explicarle al presidente y al canciller Van Claveren, que es de origen judío, entre paréntesis, la situación real y compleja de Israel y de la guerra de Gaza. Ahora, al final del día, lo que decidió la Cancillería fue dejarlo allá por un periodo largo. Él trabajó desde Santiago como embajador por un tiempo, hasta que sutilmente ellos decidieron redestinarlo a otro país, y en la práctica dejaron a Israel sin embajador. Obviamente nunca hay este tipo de vacíos diplomáticos, otra persona tomó el rol, pero sin la investidura, y todo el mundo entendió que había una situación ahí que el gobierno de Chile quería plantear, un alejamiento respecto a Israel. Ahora la embajada no se ha cerrado, el consulado funcionó siempre, desde hecho
funciona igual ahora, digamos. Los cónsules siempre han sido gente muy amigable a Israel. Lo que sucedió después, que dio la impresión de que la cosa escalaba con más profundidad, era que Israel, para dar un gesto equivalente de malestar respecto a todos estos desaires que se están haciendo al gobierno de Israel y al embajador, decidió retirar al agregado de aviación. Ahora, eso lamentablemente sentó un precedente para que Chile hiciera lo mismo respecto a Israel y decidió retirar los agregados militares. La agregaduría militar en la Embajada de Chile es una de las más grandes de todo el sistema diplomático de Chile. Fueron retirados todas las Fuerzas Armadas que estaban representadas. Formalmente tampoco Chile es un país que es como bien sutil en sus decisiones. Entonces, formalmente las agregadurías militares no están cerradas, están las mesas, están las sillas, está la oficina, pero no hay ningún agregado. Se retiraron también los funcionarios administrativos israelíes que estaban contratados, y en la práctica no hay nadie de las Fuerzas Armadas en la embajada. La mitad de la embajada está vacía. Para efectos de nosotros, de la comunidad, hay servicios consulares regulares, pero en términos de representación de Chile en actos o en desarrollo de proyectos, todo eso está congelado. Hay una persona, el Patricio Cifuentes, que también tiene muy buena voluntad y hace todo lo que puede. Está su segundo, el Jorge Torres, y hay una nueva cónsul, que también todos son gente muy amigable hacia Israel, pero había esta herencia del gobierno de Boric que era una cosa básicamente del presidente. O sea, si uno hablaba con la gente, los diplomáticos de carrera, Chile tiene una posición respecto al problema palestino y a Israel, siempre ha tratado de mantener una cierta equidad. Y esta cosa eran simplemente órdenes directas del presidente Boric. Entonces, el momento que él pierde la votación y gana Kast, se abrió una luz de esperanza. Hernán, ¿qué expectativas tiene la comunidad chilena aquí en Israel con respecto a la asunción de Kast y los primeros movimientos en las relaciones diplomáticas, en la renovación de las relaciones diplomáticas con Israel a nivel comercial, pero también con seguramente un nuevo embajador? Mira, las expectativas eran inmensas. O sea, de hecho, en las votaciones, el presidente Kast ganó en Israel. Los chilenos en el extranjero podemos votar. Y en la votación que recibió Kast en Israel fue la más grande que tuvo en todas las comunidades chilenas en el exterior. Y él también tuvo un acercamiento muy grande con la comunidad judía. Se esperaba que de inmediato hiciera gestos importantes. Él lo anunció previamente, pero yo personalmente tenía algunas sospechas, porque él, de la misma forma que se había acercado a la comunidad judía, también se había acercado a la comunidad palestina. La misma foto que se sacó con los judíos se la había sacado con los palestinos. Cuando él hizo una gira internacional previa, que visitó a Orbán, por ejemplo, no llegó a Israel. Entonces yo tenía una pequeña sospecha, digamos. Ahora, él es una persona de origen alemán. Su abuelo sirvió en la Wehrmacht en la Segunda Guerra Mundial. Y como todos los alemanes, tratan siempre de hacer el máximo posible para alejarse de esa historia oscura familiar. Y la amistad con los judíos y la amistad con Israel era algo casi que nosotros conocemos muy bien, digamos. Entonces, cuando empezó su gobierno, dio algunos gestos importantes. Se suponía que iba a volver un embajador a Israel, y se habló de que iba a ser un embajador judío. Se dieron nombres. También se entendió que Kast, a modo estratégico, quería estar cerca de los Estados Unidos, lo que significa básicamente que tiene que estar junto a Israel. Entonces habló que el embajador en Estados Unidos y el embajador en Israel iban a ser judíos, para hacer un gesto a todos lados, digo. Ahora, Hernán, dime.
No, te sumo a lo que estás contando, así también ejemplificás. Luego de estos años de Boric que fueron muy duros para la comunidad judía de Chile, o sea, ¿qué es lo que está presentando Kast en específico para como sanar un poco esta brecha que hubo política y para que la comunidad judía pueda volver a confiar en la política chilena? Mira, Kast no tenía un plan claro, o sea, hizo un gesto inicial, tomó un asesor central en relaciones exteriores que era un chico judío, digamos, hijo de un rabino que había sido asesor de la embajada, se suponía que se venía bien la cosa. Ahora, en la práctica, lo primero que hizo Chile en relación a Estados Unidos fue 4 votaciones en la ONU que fueron en contra de Israel. ¿Ok? Entonces, había un problema entre lo que decía el presidente que iba a hacer y lo que el canciller Pérez Maquena estaba haciendo y lo que los mandos medios diplomáticos hicieron. Entonces, hubo una discusión importante interna del gobierno. El presidente Kast dijo, bueno, yo no quiero que esto pase nunca más, yo quiero estar del lado de Israel y Estados Unidos, no entiendo lo que pasó. Ahí hubo un intento de explicarlo en términos de que la diplomacia chilena y la derecha chilena quieren o tienen un apego muy grande a lo que ellos llamaban la doctrina Piñera. El presidente Sebastián Piñera, que fue un presidente de derecha muy amigo de Israel, que firmó 7 acuerdos con Israel comerciales, fue también el presidente que reconoció a Palestina como un Estado. Entonces, Chile, el nuevo gobierno de derecha, quiere hacer algo similar, como mantener un cierto equilibrio. De la misma forma que le está dando Israel y Estados Unidos a gente judía, les dio otros países importantes a la comunidad palestina. Entonces hay un cierto equilibrio. Ahora, después de ese incidente grave, de que votaron 4 veces en la ONU contra Israel, apenas asumido, después de que habían dicho que estaban apoyándonos, se aceleró el tema del nombramiento del embajador, que va a ser Gabriel Saliasnik, un abogado muy reconocido en Chile, que fue presidente de la comunidad judía, una persona muy importante en la comunidad y en la derecha chilena, que realmente puede hacer un aporte gigantesco acá, pero que se había guardado un poco en secreto para no quemarlo, porque que Kast ganó o que hay una amistad hacia los judíos no significa que los empresarios palestinos tengan menos poder o el lobby palestino en el Congreso chileno tenga menos poder. El gobierno actuó con mucha cautela y yo creo que fue el último nombre de los embajadores nombrados por Kast que se dio para no quemarlo. Solo ahora que en Costa Rica, digamos, se hizo más público, o sea, algo que ya más o menos hace 2 semanas todos sabíamos, digamos, pero salió en la prensa públicamente. Ahora, a partir de Gabriel Saliasnik, de la llegada de Gabriel Saliasnik, las cosas pueden cambiar sustancialmente. Ahora, ¿en qué sentido pueden cambiar? Hay que pensar que la embajada quedó desmantelada y la embajada va a trabajar todo este año con el presupuesto que hizo Boric. O sea, Saliasnik va a llegar a una embajada que es la mitad de la embajada. Todos los agregados militares no están. Devolverlo significa esperar otro presupuesto. O sea, tener la silla y las mesas, pero no tenéis cómo traerlo. O sea, va a haber un año de impasse. Entonces hay algunas propuestas creativas como de tratar de darle un giro más comercial a las relaciones entre Chile e Israel. Traer algunas corporaciones del Estado que proponen el desarrollo, propagan el desarrollo, como la Corporación de Fomento, la Corfo o ProChile, que se encarga de promocionar las relaciones comerciales, instalarlos en la embajada como anexos comerciales de la embajada y llenar de alguna manera ese vacío táctico que va a haber durante el año. En la espera también de que el gobierno de Kast se consolide, que ha tenido lamentablemente un inicio no tan bueno, digamos, ha cometido algunos errores tácticos, digamos, que lo han llevado rápidamente a perder el apoyo que tenía, a una cosa casi atómica, digamos, de que lo que Boric en 4 años le costó perder, Kast lo está perdiendo en 3 semanas.
Entonces es preocupante para nosotros como amigos de Kast, digamos, que él no pueda controlar su entorno, digamos, y que ojalá las relaciones con Israel no le sumen algo más complejo. O sea, si uno toma, por ejemplo, lo que pasó con la flotilla Sumut, ¿okay? Originalmente el gobierno supone que ellos no tenían un interés en apoyar a los activistas que venían porque no representaban al gobierno de Chile y eran como gente que trataba de entrar ilegalmente a otro país, que es justo lo que ellos dijeron todo el tiempo, que no querían que pasara en Chile, que no querían que llegara ilegales. Entonces, teóricamente iba a ser súper distante el vínculo que ellos tuvieran con los activistas. Ahora, en la práctica, cuando los activistas fueron detenidos en Grecia, el gobierno sacó un comunicado un poco así como raro, como que quejándose a Israel. De hecho, se llamó al embajador a una reunión, hubo como una tensión que como que no se entendió, porque se supone que ellos estaban como con nosotros, o con Estados Unidos. Mirá y al final fue una cosa como bien, pues te digo que la situación siempre es como, o sea, este poco tiempo que ha estado ha sido como ambivalente. Ahora, yo espero otra vez que las cosas se solidifiquen, que el canciller Pérez Maquena se dé cuenta que lo que hizo Piñera no es posible hacer hoy porque el mundo es distinto, Israel es distinto, la situación de los palestinos es distinta, no puede copiar la misma fórmula de Piñera, y que también el gobierno se ponga los pantalones frente al lobby palestino que trata de dictarle la política internacional. Ellos cuando apenas asumieron, Kast fue amenazado, dijo en el Parlamento hay 155 palestinos. Diputados, de los cuales el lobby israelí son 52, y los palestinos apenas asumieron dijeron nosotros tenemos 100. Y ahí quedamos todos asustados porque no sabíamos cuánto exactamente tenían. Si tenían 100 era una catástrofe. Pero justo a partir de la cosa de la flotilla Sumut, se vio que en realidad no tenían 100, porque los que firmaron la carta para criticar al gobierno fueron 42. Mira vos. Entonces la realidad es esa, digamos, y la correlación de fuerza es esa, que nuestro lobby es mayor que el de ellos, y Kast el gobierno y no Boric, entonces puede ser que las cosas se nos arreglen, ¿no? Hernán, tenemos que ir dejando porque se nos termina el tiempo, pero te quiero agradecer y probablemente volvamos a hablar de esto que estabas comentando recién. Es bastante interesante el tema de la ambivalencia en una época y que hoy ya no se puede, pero seguramente lo dejaremos para otro día. Le agradezco a todos por el abrazo muy grande. Chau. Un abrazo para usted. Ahí Chau. se iba Hernán López, que es el presidente de la comunidad chilena en Israel. Es muy interesante analizar esto de que estamos en un mundo donde las posturas